Podemos hablar de una parresía apostólica al servicio de los pueblos y sus pobres y sus culturas, y es que se trata de la puesta en práctica de una soteriología de la misericordia en clave intercultural. Es aquí donde el Papa va mostrando operativamente a través de la selección de los países y los lugares que visita, cómo va entendiendo esta forma de opción por los pobres estructural a través de sus palabras, sus gestos y la selección de los países y regiones a donde va. Se trata de exponer para el Papa las fracturas locales, especialmente socioeconómicas, que se viven en algunos países o regiones para desenmascarar aquellas realidades que las causan. Esta mañana se recordaba también cómo a veces olvidamos el discurso de las causas y no solo el de los efectos, y hace poco también Agenor nos decía, ¿no? De manera que Francisco, cuando hace énfasis en ir a un determinado sitio, no solamente quiere que veamos la realidad, sino que metamos un poco el ojo y nuestras mentes a pensar en las causas que son causas globales de fracturas locales. Se trata de una forma de la praxis pastoral que anticipa lo que sería la vida si se asume desde la misericordia, que se rige bajo el principio de nunca dar nada por perdido, como lo ha dicho él. Algo que es muy difícil a veces asimilar en medio de la situación del conflicto. Pero precisamente el considerar jamás nada ni nadie como definitivamente perdido en las relaciones entre las naciones, los pueblos y los estados, busca preservar y rescatar la propia identidad a la luz del bien común. En uno de sus discursos al cuerpo diplomático en el año 2016, él mismo define que la misericordia ha sido el hilo conductor de la selección de sus viajes y explica pues rápidamente cómo en Sarajevo vio la encrucijada de culturas, naciones y religiones como una forma de construir puentes. Luego dice, en Bolivia, Ecuador y Paraguay encuentra pueblos que no se rinden ante las dificultades. Y luego también habla de Cuba y Estados Unidos, países divididos, pero capaces de, en ese momento, abrir una nueva página. Ahora quedará por ver. La visión que está detrás no es una visión partidista o ideológica, sino humanitaria. Es decir, el sujeto colectivo, el pueblo y la reconstrucción de las relaciones son las que están en juego en estos viajes o en estas miradas. Por eso se trata, como dicen algunos estudiosos de la geopolítica de Francisco, de una aplicación del arte del peace building, ¿no? Cuyo proceso es el diálogo encaminado hacia una negociación sobre la base del derecho, la justicia y la equidad. En este sentido, Francisco lo define en un discurso que da en el 2013 al cuerpo diplomático, su primer discurso en la Santa Sede al cuerpo diplomático acreditado, en los siguientes términos. Uno de los títulos del obispo de Roma es pontífice, el que construye puentes, con Dios y entre los hombres. Quisiera precisamente que el diálogo entre nosotros ayude a construir puentes entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un contendente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. Esta imagen del puente, hoy en día muy fuerte, es una propuesta que se da en un mundo post-secular y post-occidental, en ese marco de la iglesia policéntrica y universal, que exige superar las separaciones ilustradas entre lo religioso y lo secular. Hace pocos años Obama abrió dentro de la Secretaría de Estado un subsecretariado donde estudian el fenómeno de las religiones para poder entender lo que acontece en el Medio Oriente. Eso no existía acá. De manera que decir que la relación entre lo secular y lo religioso queda en el mundo geopolítico hoy en día separado, pues es vivir en otro mundo, ¿no? En este contexto, esta imagen también del puente invita a superar la dirección dominante que habla de guerras de cultura, choques de civilizaciones y entender hoy más que nunca que la teología política no puede ser vista como un área separada de la misión pastoral intercultural de la Iglesia. Y este es uno de los aportes que Francisco entiendo que nos hace, ¿no? Cómo une la evangelización, los procesos pastorales, el proceso de desarrollo interno de los pueblos con lo que significa pues, ¿no? ser iglesia hoy en día.
De manera que un viaje no es simplemente el llevar el mensaje cristiano adoctrinador, sino ir a generar un proceso a partir de una realidad que está completamente fracturada. El modelo de construir puentes antes que muros también lo recordó en Berlín, ante la celebración 25º aniversario de la caída del muro de Berlín, en el 2014, en pos de superar la visión dominante, dicotómica y polarizadora del discurso neomarxista actual, pero también la dinámica homogeneizadora del capitalismo neoliberal occidental. O sea, para los dos, en el sentido de que su posición en cuanto a figura de puente no es la toma absoluta de una parte, como explicaba el padre Scanoni, sino lo que entiende como facilitador o mediador, a pesar de las distintas maneras en que esto se pueda realizar. La periferia global y los pobres de hoy, en el contexto geopolítico de Francisco, buscan revelar que las fracturas locales tienen repercusiones globales y a la vez causas globales. La nueva perspectiva geopolítica vaticana se concibe entonces como una forma estructural de servir a los pobres y de comunicar el mensaje del Evangelio, por lo que se inserta como parte constituyente de los actuales procesos de la nueva evangelización. Es decir, que no podemos hablar de una nueva evangelización en el esquema anterior de toma de espacios o el llevar simplemente un mensaje o recuperar un espacio donde la gente se ha ido, sino que está enmarcado hoy en día dentro de esta dinámica sociocultural y de dinamismos políticos como también representan los movimientos sociales. Los nuevos lugares sociales a los que Francisco nos invita a mirar constituyen todo un reto para la pregunta por Dios en el marco de una opción geopolítica y pastoral por los pueblos pobres y excluidos. Pensemos, por ejemplo, en Eritrea, cuya población padece un hambre galopante que afecta a más de 2 millones de personas y que ha producido la migración forzada más alta hacia Europa, siguiendo la ruta del Sahara y el mar Mediterráneo, en cuyas aguas decenas de miles de personas han dejado sus vidas. O en el caso de Burundi, cuyo conflicto político ha desembocado en casi 3 millones de personas sin suficiente comida y donde cada 4 horas muere una mujer tratando de dar a luz. También está la zona de conflicto permanente que bordea el lago Chad, Camerún, Níger y Nigeria, que afecta a cerca de 21 millones de personas, de las cuales 6 millones padecen hambruna. Otro caso que revela una tragedia insólita es la guerra entre distintos grupos de intereses armados que lleva más de 20 años azotando la República Democrática del Congo, donde más de 7 millones de personas pueden morir de hambre y generaciones enteras nunca han conocido otra realidad que no sea la guerra. Pues los niños y los adolescentes no tienen referencia alguna de lo que significa vivir en un país con paz y estabilidad. O Sudán, cuyo conflicto armado supera los 10 años, con un saldo hasta ahora de más de 6 millones de personas afectadas por el hambre. En fin, el Papa, cuando va, por ejemplo, en su visita a África, a la República Centroafricana, en noviembre del 2015, un país que representa casi 400.000 desplazados forzosos y más de 2 millones de seres humanos muriendo de hambre, además del conflicto que existe, que no permite el ingreso de la ayuda humanitaria, está representando, dando a conocer en su parresía lo que significa un país donde se da una mezcla de fractura social, inestabilidad política, fanatismo religioso, fundamentalismo étnico, devastaciones naturales y hambre severa. Busca no solo entonces llevar un mensaje por encima de la realidad, sino hacer que el mundo, que todos nosotros pongamos nuestra mirada y nuestro corazón, y desde ahí el ejercicio político de la misericordia, ¿no? Son realidades pues fracturadas cuyas causas son globales y por tanto también repercusiones globales. En este mundo interconectado pues no podemos ver simplemente como causa o efecto la realidad propia local y nacionalista. Para el cristiano ciertamente esto es inaceptable, pero para nosotros es también, como teólogos, una pregunta de discernimiento, como decía el día de ayer, de por dónde pasa hoy Dios en nuestra historia, y como iglesia, no solo en las comunidades locales, sino como institución eclesiástica, qué opción estructural está haciendo. Un caso que genera todo el proceso en Francisco geopolítico es el de Lampedusa. Lampedusa, en el 8 de julio del 2013, cuando Francisco decide ir a visitar a la isla de Lampedusa, pasando por canales donde no avisó,
a la Secretaría de Estado del Vaticano y va a realizar este viaje que revela y que pone en marcha. Lampedusa expone al mundo que lo que está mal no es un simple modelo o gestión, sino el sistema o ordenamiento mundial actual, porque es un modelo que aun cuando ha logrado producir mayor riqueza a nivel global, lo ha hecho generando los niveles más altos de inequidad económica y exclusión social en la historia de la humanidad. Y es que pobre no solo el que no tiene, sino el que no tiene cómo tener. Esto implica entonces la rehabilitación, en la manera como entiende él su presencia, la rehabilitación de aquellos procesos que busquen recuperar y reconstituir los vínculos que nos permiten ser sujetos, personas. Tal es que 6 meses después de la visita de Francisco, en esa isla se puso en marcha un proceso de discernimiento geopolítico que culminó con la redacción de la Carta de Lampedusa, en un encuentro que tuvo lugar entre los días 31 de enero y 2 de febrero del 2014. En ella se afirmó la necesidad de transformar las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y jurídicas del actual sistema mundial, reconociendo el derecho a la libertad de movilidad en función de la salvaguarda de la vida. Tema pues que hoy en día se ha convertido en el gran signo de la acción de estos tiempos de Francisco y lo que es la manera como entiende esta iglesia policéntrica y universal, ¿no? A partir de la opción por los migrantes y los refugiados. El camino, y último punto para terminar, de esta geopolítica es el de la interculturalidad, y con esto busco conectar pues el día de hoy con el de mañana, porque la interculturalidad como camino para habilitar sujetos, habilitación global de los sujetos, no simplemente habilitación local. El paradigma de la interculturalidad es la clave hermenéutica geopolítica que permite entender la misión que Francisco entiende que realiza a través de estos viajes, como es el rescate de la identidad cultural, la rehabilitación de los sujetos en sus realidades sociales, económicas y políticas, y por tanto la restitución de los derechos y la paz y la estabilidad en cada uno de los países o regiones. Se trata de una episteme mundial intercultural, como él lo expuso en su viaje a Bolivia, en las siguientes palabras: hay que buscar la conjunción de sus pueblos y culturas. Eso es conjunción de pueblos y culturas, que a mí me gusta tanto llamar poliedro. Es una forma de convivencia donde las partes conservan su identidad, construyendo juntas una pluralidad que no atenta, sino que fortalece la unidad. A esta visión subyace, pues, un modo de entender a lo humano, de constituirnos en sujetos recíprocamente. Y es una clave esta hermenéutica la que nos invita a ver cuando denomina las periferias, ¿no? Tiene que ver con la reciprocidad, no simplemente el trato al otro donde no hay una simbiosis, un crecimiento mutuo. Porque lo que humaniza, ciertamente, como hemos visto, no es simplemente tener la diversidad cultural en un mismo espacio, sino cómo integro y cómo potencio y cómo rehabilito y cómo sale de ahí algo completamente nuevo. Esta interacción se va produciendo entonces a partir de relaciones horizontales y recíprocas, que es lo que Francisco trata de avisorar a través de sus distintos mensajes. Tal es el reto geopolítico y pastoral actual de la época en la que vivimos, marcada por la movilidad migratoria más grande que se ha vivido, una realidad que definirá la calidad de nuestra humanidad en este siglo XXI. Y es que está en juego con este tema de la movilidad, la migración, precisamente qué tipo de sujetos humanos somos y qué tipo de cultura humana y bienes civilizatorios que debemos dejar en este mundo, porque no es simplemente darle acogida a quien sale de un país en situación de conflicto, sino cómo nos integramos de tal manera que el que está y el que llega puedan constituirse en algo completamente nuevo en esa reciprocidad de dones y de vida. De otra manera simplemente sería pues una geopolítica de espacio. Yo meto a la gente, le doy de comida, la mantengo ahí, pero es precisamente pastoral, y en esa pastoral, como decía Gustavo, pues de la amistad, en la medida en que no basta solamente el tener al migrante o al refugiado, sino cómo nace algo completamente nuevo.
Lo curioso es que tanto en Europa como en Estados Unidos como en nuestros países, eso ha sido siempre así. ¿Por qué tanta resistencia hoy en día? Porque el talante de esta subjetividad humana que se ha ido desarrollando como consecuencia sociocultural de la globalización genera pues una manera de donde lo humano ya no entiende aquellas relaciones que humanizan como relaciones de integración y de potenciación, sino simplemente relaciones unidimensionales donde tengo al otro en un determinado espacio. Esta visión de Francisco responde entonces a una eclesiología misionera, a una iglesia que sale de sí poniendo en práctica una pastoral intercultural con una clara repercusión geopolítica mundial.